Hola, amigas, amigos, hermanos, hermanas, bienvenidos a este capítulo nuevo de Aprende Biblia. Estamos, como saben, estudiando personajes del Antiguo Testamento, personajes relevantes que pues se vio la gracia de Dios en sus vidas, no obstante estando en el pacto antiguo. Perdón. Hoy vamos a ver una situación muy particular que es el caso de Ismael. Ismael, como tal, sabemos, hijo de Abraham, el primogénito en cuanto a lo que se refiere a paternidad en el caso de Abraham. Sin embargo, para Dios la primogenitura le perteneció al hermano ya con la mujer de Abraham, que fue Isaac. Vemos este acto que pues pasa en la vida de Abraham junto con Sara, su mujer, en la desesperación de no tener hijos y ya con una promesa por parte de Dios al respecto. Vemos que pues acciones que pues obviamente se podrán juzgar o no, pero son situaciones que el Señor permitió y que el Señor hasta el día de hoy sigue dando, dando una claridad de las razones del por qué se dio esta situación, que al día de hoy sigue presentándose las repercusiones de esta decisión de Abraham, las decisiones que se tomaron en ese momento, el por qué Dios permitió que pasara esto y que finalmente al día de hoy hay todo un pueblo conocido principalmente como los árabes, que son los descendientes de Ismael o los ismaelitas, todo lo que se entiende por árabe, obviamente la península arábiga y los países principalmente de África del Norte y algún otro país de por ahí de lo que viene siendo Medio Oriente, y que prevalece evidentemente sobre todo la religión musulmana. Entonces hay repercusiones en las decisiones, hay repercusiones en las cosas que decidimos, y que Dios, al ver esta situación prevista por Dios, vemos también que la gracia de Dios acude a cada uno de ellos, sobre todo con las personas que pues que no tuvieron que ver en esas decisiones, como es el caso de Ismael. Vamos a ver en Génesis 16 que bueno, hay este asunto que le dice eh, la mujer Sarai todavía, con Y al final, Sarai, le dijo a Abraham, todavía sin H, a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella te podré tener hijos. Ya había hecho Dios un pacto con Abraham en el capítulo 15. Abraham aceptó la propuesta y que le hizo Sarai. Entonces tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai, que después se convierte en Sarai o en Sara, le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta, yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. En el versículo 6 hay una reacción de Abraham eh, que dice: tu esclava está en tus manos. Contestó Abraham: haz con ella lo que bien te parezca, sabiendo que estaba embarazada. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, y que ésta, hasta que estaba huyó al desierto. Y junto a un manantial que está en el camino, la región del sur, le encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña. Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Y le dijo el ángel: de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él.
vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bared se conoce con el nombre de el pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo a quien llamó Ismael, y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Bueno, pasaron 13 años y finalmente Sarai concibe un hijo que es Isaac. Ya vemos aparentemente una diferencia por la edad de Abraham de 14 años, 13, 14 años ya tenía el joven Ismael cuando nace Isaac. Cuando nace Isaac, cuando está pues ya el tema de que nace Isaac y es destetado y demás, vemos en el capítulo 21, versículo 8, dice, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta, ya no es Sara, es Sara, y ya es Abraham, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte de la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, la de la promesa. Porque tu descendencia, la de la promesa que vemos en Romanos 4, se establecerá por medio de Isaac y de Isaac a Jacob. Pero también, ojo, del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Poniéndoselo sobre el hombro, luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Bérseba por segunda ocasión. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y se fue a sentar sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, ya un muchacho de 13, 14 años, que por los tiempos que vivían en esos años era un niño todavía, hoy dices un niño de 14 años y bueno, no sé qué pasaría. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación, se repite la promesa. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Y Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero y habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Cuando en el capítulo 22 de Génesis, donde Dios prueba a Abraham y le dice, lleva a tu hijo, tu único hijo, están dándose varias cosas importantes. La primera y la más importante es que para todos los descendientes de Ismael, el primogénito es Ismael. Para todos los árabes, toda la descendencia de Ismael y todo lo que viene siendo la religión musulmana, el primogénito del que habla Génesis 22, dado por los tiempos que no se aclaran entre Génesis 21 y Génesis 22, donde Dios prueba a Abraham y que lleva a su hijo, el único hijo, pues ya debió haber pasado por lo menos 13, 14 años, pero aunque no lo aclara, lo que el soporte mucho de la religión musulmana es que fue inmediato. Y entonces como Dios le dijo, lleva a tu hijo, tu
querido hijo, se estaba refiriendo a Ismael, no a Isaac. Y bueno, esa es otra historia, pero es importante saber todo esto. Bueno, ¿qué es lo que en realidad es relevante de todo esto? La misericordia y la gracia de Dios para las personas que no tienen razón alguna de padecer situaciones que la verdad no se buscaron. Ismael no se buscó nacer en las circunstancias en las que nació. Ismael no se buscó por su propia cuenta el padecer el rechazo y la constante persecución por parte de la dueña de su madre, Agar, que es Sara. Y bueno, si hubo pues, ¿qué será? Un error por parte de Ismael, es que se burlaba de Isaac, no sabemos por qué aparentemente, y pues, si Jacob, el hijo de Isaac, era lampiño, pues muy probablemente Isaac también, su padre, probablemente fuera de tez blanca, muy diferente a lo que entendemos hoy como la raza árabe. No sabemos las circunstancias, pero el chiste es que se burlaba de él. Pues la verdad tampoco es para tanto, un pleito entre niños, sobre todo por la diferencia. Y en parte, por un lado se ve la dureza de corazón desde mi punto de vista, muy costumbres de Medio Oriente, pero la verdad a mi punto de vista fue una dureza de corazón de Abraham al principio, estando ya embarazada Agar, pues es tu sirvienta, ya es con ella lo que te parezca, y si se muere, pues ya se morirá. Bueno, pero después Dios habla y habla con Agar y le dice, este es tu hijo y se va a llamar así, y levantará una gran nación. Cuando 13, 14 años después la corren a Agar, la corren de su casa, bueno, de la casa de Sara, y con todo, y el niño la mandan al desierto con su lunch, es decir, un poco de agua y pan, a un desierto que yo creo que pues, alguien se tardó 40 años, ¿no? En cruzarlo, pero bueno, por lo menos 40 días. Y vemos entonces cómo la misericordia y la gracia de Dios de providencia, que lo asiste y que escucha el clamor de este niño, pues joven, llorando porque va a morir. Yo me imagino que estaban deshidratados, yo me imagino que estaban cansados, yo me imagino que estaban muy mal, y que Dios abre los ojos de Agar para poder ver un pozo de agua y poderle proveer a el niño Ismael de agua y resistir. Y Dios dice que Dios estuvo con él y le levantó, y levantó una gran nación que hoy la entendemos como los árabes, con muchísimo dinero, y que vemos también las características de esta aguerrida etnia de siempre tener el puño levantado, todos contra ellos y ellos contra todos, características que al día de hoy siguen vigentes. Porque tenemos que entender la gracia particular de Dios para con nosotros, los nacidos de nuevo, los que hemos sido escogidos por el Señor, llamados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, y la gracia general de Dios. La gracia general de Dios es la que se aplica a toda la humanidad, en todas las circunstancias, en todos los ámbitos, como el hecho de que siga pues la naturaleza sus rumbos sin las alteraciones, como que siga subsistiendo la raza humana sin que se haya autodestruido, o que simplemente la naturaleza siga dando de sí lo suficiente comida. La gracia general de Dios también se aplica en la definición de los países como los entendemos a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Él ha puesto límites a las naciones, ha conformado las naciones de hoy como lo entendemos, y vemos exactamente el mismo patrón de la fidelidad de Dios en la gracia general. Los reyes del norte, que están lo que se entiende como Rusia, ya hemos hablado de esto en escatología, lo que hoy es Turquía, los reyes de Oriente, que es China, y los reyes del sur, precisamente hablando
de árabes principalmente y del norte de África, precisamente descendientes de lo que viene siendo ya África. Vemos entonces un gran despliegue por parte de Dios en esta gracia del Señor. Vemos un gran despliegue de poder, de misericordia. Vemos un gran despliegue de que el Señor está haciendo grandes cosas, grandes maravillas al día de hoy para llevar a cabo el cumplimiento de su promesa. Ok, esa es la gracia general. Pero quiero regresar entonces a la gracia particular, a la gracia de Dios. Cómo el Señor escucha este llanto por cosas que de verdad Ismael lo preparó para vivir en el desierto. Lo preparó para tener una descendencia grande. Y hay un detalle importante que es trascendente. Isaac engendra a Israel y a Esaú, a Jacob y Esaú. Conocemos y vemos la historia de estos dos hermanos, cuates, en donde Esaú, conocemos la historia, pierde su primogenitura, la vende por un plato de sopa y que, como dicen hebreos, que después la procuró y la procuró con lágrimas y ya no logró recuperarla y tuvo en menos la bendición paterna que le iba a tener, pero Dios había dicho por medio de Isaac y por medio de Jacob. También se le dice a Isaac que iba a ser por medio de Jacob, no de Esaú. Y vemos ahí también la intervención de la mamá, en este caso la esposa de Isaac, con los viejos trucos acostumbrados. Y bueno, pues vemos que Esaú se casa con una hija de Ismael, es decir, con una tía, ¿sí? con su tía, básicamente, no con su prima, porque, no, sí, directamente con su tía, con una hija de Ismael, que era a su vez el papá de la mujer de Esaú. Y vemos cómo Esaú también participa también de la descendencia genealógica, cómo continúa Abraham presente a través de Esaú, ahora por medio de una hija de su hijo Ismael. Y bueno, conocemos hoy que esta etnia también más fortalecida por Esaú, que también fue un hombre importante, un hombre poderoso, con un poderío pues, significativo a que, bueno, recordamos la historia que Israel se pone pálido cuando regresa y demás. Otro detalle importante que vemos es que cuando muere Abraham, ambos, tanto Isaac y también participa Ismael, participan en el entierro de Abraham. Es decir, no hubo una situación en donde jamás se volvieron a ver, no hubo una situación en donde ya no hubo más contacto. Esto lo vemos bueno, primero fue la muerte de Sara, vemos la historia de Isaac y de Rebeca, vemos en la muerte de Abraham que volvió a casarse después de la muerte de su esposa. Esto ya nos vamos hasta Génesis 25. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron, y viene la lista, y vemos que Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida los separó de su hijo Isaac, enviándolo a las regiones orientales. También vemos descendientes de Abraham en las regiones orientales, es decir, más al lado de, aunque no son descendientes de Ismael, que es el objeto de este estudio, vemos estos descendientes también de Abraham. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos sus antepasados, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos
y fíjate la mención, Isaac e Ismael. Eso es muy importante. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en el campo de Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas y allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roi. Esta es la descendencia de Ismael, dice en el versículo 12, el hijo de Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito, y viene la descripción de estos hijos. Estos fueron los hijos de Ismael y estos son los nombres de los 12 jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años, al morir fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está hacia el sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Asiria, y allí se establecieron en la franja, en franca oposición a todos sus hermanos. A todos sus hermanos. Ya después viene la descripción del nacimiento de Jacob y Esaú en Génesis 25. Termina la historia de Ismael. Pues sí, Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus pactos. Y sí, también al día de hoy vemos que esto sigue repercutiendo en gran manera a la orografía, a la geografía, a la política, a la religión y a todo lo que tiene que ver con Israel, los descendientes de Jacob, de los descendientes de Isaac, junto con los descendientes de Ismael. Entonces Dios en su gracia para con Ismael, pues todas las circunstancias que vivió Ismael en realidad son, por un lado, el hecho de ser rechazado desde un inicio, rechazado por todos, el saberse hijo de la esclava y el saberse que no iba a heredar las promesas y el saberse en un momento dado, yo creo que le contó su madre Agar a Ismael, cómo pues le echaron de la casa de su jefa Sarai en ese entonces y cómo Dios habló con ella y le dijo que regresara. También vemos cómo me imagino que Abraham le habrá dicho su historia a Ismael, porque Dios habla directamente con Abraham. Abraham todavía en ese entonces le dijo, no te preocupes el niño, no te angusties, de él voy a hacer una gran nación, va a ser fiero, su puño estará levantado contra todos y todos contra él y demás, de sus descendientes. Entonces podemos ver que el primer acto de Abraham al echar afuera a Agar, siguiendo las órdenes de su mujer, Sarai, echada afuera, ¿no? Al desierto. Pero en la segunda ocasión vemos en Abraham un acto de fe al mandarla al desierto, porque Dios ya había hablado con Abraham y le había dicho que se iba a hacer el cargo de Ismael y que haría una gran nación de él. Vemos cómo la misericordia de Dios y la providencia de Dios está con todas las personas, es decir, los que se la merecen, entre comillas, y los que no se la merecen, entre comillas también, porque todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la presencia de Dios por el pecado, pero la gracia de Dios a través y por medio de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo para nuestro Dios y somos hijos de Dios y demás y hemos recibido de esta gracia especial de Dios para con nosotros. Pero al fin y al cabo lo que quiero decir es que la gracia de Dios es inmerecida, pero la gracia de Dios también
nos ayuden aquellas cosas como hay un capítulo en este canal y en el error de amistad de que Dios usa incluso nuestros errores, también usa eh, para bien cuando somos, vamos a interponerle entre comillas, víctimas, y de entre comillas en el sentido de resaltarlo por lo que decía hace rato. En ninguna de estas cosas tuvo que ver Ismael. Si cometió una gran falta fue haberse burlado de su hermano, cosa del bullying entre hermanos, que bueno, si hoy se aplicara como castigo el destierro del bullying entre hermanos, bueno, pues yo no sé cuántas cosas ya hubieran pasado en este mundo, pero la verdad es de que nunca hizo nada que ameritara este trato ni de Abraham ni de Sara. Y la verdad es de que tampoco, o sea, Agar pues se equivocó al sentirse ya la muy esposa, siendo la esclava de Sarai. Em, y esto hizo enojar mucho a Sara. Eh, pues uno pensaría en la dureza del corazón de Sara, perdón, sí, de Sara, para con Agar, se entiende. Pero ahora sí, ¿qué culpa tiene el niño, no? Pa' afuera con todo y chamaco, porque nadie se burla de mi bebé. Eh, Sé que se oye absurdo, pero en aquellos tiempos tenía la suficiente validez. Y aunque no lo hubiera tenido en estos tiempos o en esos tiempos, es parte de la obra misericordiosa de Dios para con nosotros. Es parte de lo que Dios hace con nosotros cuando, pues, sin deberla ni temerla, ninguno de nosotros escogimos dónde nacer, ninguno de nosotros escogimos qué familia tener, ninguno de nosotros escogimos muchos de los caminos por los que hemos andado, pero que las circunstancias han hecho que andemos por ellos. No, pero ¿sabes qué? Dios sí los escogió, Dios los hizo, Dios los formó. Eh, Dios nos preparó para andar en buenas obras, las cuales Él preparó las circunstancias para que anduviésemos por ellas desde el principio. Dios hizo que pasara por todas estas circunstancias Ismael para que se llegase a formar hoy la grande nación árabe con todos sus califatos, en donde se formara el gran adversario, parte del gran adversario de Israel al día de hoy, los últimos hijos de Abraham, los que ya tuvo con Sétura y que los mandó a Oriente. Se entiende esto que tentativamente, y no hay forma de terminarlo de comprobar, tentativamente es lo que hoy se entiende, no tanto parte de China, sino la parte de todo lo que es abajo de Rusia y todo lo que es más abajo hacia lo que viene siendo Siria, lo que viene siendo Irak e Irán, que después se convierte en el mundo babilónico, después en el mundo persa, y bueno, ya esa historia ya la platicamos también en los capítulos anteriores. Los enemigos de Israel han sido desde siempre serán los mismos. Eh, Todos contra Israel e Israel contra todos. Mucho por la bravura también de los descendientes de Ismael. Todos, él contra todos y todos contra ellos. Sin embargo, al juntarse y al hacer de esto, pues las repercusiones de todo esto han hecho que al día de hoy esas repercusiones pues entendemos como se inauguró en marzo de este año, si mal no recuerdo, el, el Centro Mundial eh, Abrámico, vamos a llamarlo así, ahí están las noticias, en donde hay tres esquinas fundamentales de las tres religiones más importantes que tienen que ver con Abraham.
Estamos hablando de religiones. La religión cristiana, le hace, entre comillas, cristiana, que es la católica, la religión musulmana y la religión judía. Y sí, Israel acudió a este evento. Está, por cierto, en la península arábiga, casa de Ismael, por cierto. Y sí, sí, están los judíos ahí. Está el Papa como representante de los cristianos y está el imán, que le llaman, que es una, no sé si sea una sola representación, la máxima representación del mundo musulmán, pero sí, ahí está también. Y están en pláticas y se ve que están todos sentados en una mesa enorme, hay varias pláticas, hay varias cosas y demás, todos unidos por un hombre, Abraham, y todos sin reconocer que de Abraham hay un único Salvador, que es Jesucristo. Eh, las repercusiones entonces y las cosas que Dios tiene bajo su control incluyen también las cosas que son malas a nuestros ojos, son malas a nuestra vista en una primera instancia, pero que después vemos que hay una explicación y esa explicación siempre va orientada a que se cumpla el plan profético de Dios. Y el plan profético de Dios es salvar a Israel una vez hecho el arrebatamiento de la iglesia y es salvar a Dios, salvar a Israel Dios en la gran tribulación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y todos estos pueblos serán sometidos a la obediencia, a la descendencia de David, a Jesucristo, en el milenio, en donde el centro del mundo y de las naciones vendrán a adorar al Señor Jesucristo, de todas las naciones que queden después de la gran tribulación, vendrán a adorar al Señor. Y sabes qué, de acuerdo con mis cálculos y de personas conocedoras, la mayor parte de humanidad que quede, no contando el continente americano, el cual tentativamente va a desaparecer cuando reviente el volcán que está en Yellowstone y toda la franja de fuego del Pacífico hunda el continente americano completito, desde Alaska hasta la Patagonia. Es decir, las naciones que queden eh, van a ser principalmente ismaelitas. ¿Oh sí? Principalmente ismaelitas de Oriente y lo que pues una parte del norte de Europa va a ser arrasada, pero lo que viene siendo civilizaciones antiguas como pues ya lo vemos como la griega y otras civilizaciones también serían de los sobrevivientes que quedaran geográficamente hablando, porque va a cambiar toda la geografía de la tierra después de la tribulación y del regreso del Señor Jesucristo. Nada más y nada menos se va a partir el Monte de los Olivos en dos y se va a hacer un gran valle. Yo no sé dónde va a quedar todos los escombros de las casas que hoy ahí está súper poblado ahí en esa parte de Jerusalén. Que he visto en fotografías. Nunca he estado en Israel ni lo estaré en esta vida, sino en la siguiente, en el milenio con mi Señor Jesucristo. Pero bueno, lo que se ve que está muy, muy poblado, toda esa zona. Bueno, el asunto entonces es que serán ismaelitas, en su mayoría los sobrevivientes que vayan a adorar al Señor y se cumplirán así los pactos. Bueno, aplicándolo a nuestras vidas. Eh, ¿Sabes? No es por hacernos las víctimas, pero sí es ponernos bien, bien claro el corazón y bien firme. Estamos en situaciones que no escogimos, pero que la gracia del Señor nos va a ayudar a pasarlas. La gracia del Señor nos va a ayudar. Como hijos no previstos, al igual que Ismael, nosotros somos hijos no previstos por
los judíos, no por Dios obviamente, sino por los judíos. Ellos se dieron cuenta que los gentiles, es decir, los no ismaelitas ni israelitas ni nada que ver con esa etnia o esas etnias, bueno, obviamente descendientes de Noé, por supuesto, porque no quedó de otra, pero que pasaron a este lado de la tierra, que ellos nunca lo supieron, sino hasta Cristóbal Colón, y eso fue de rebote, que Dios ya lo permitió, descubrir América, más bien se enteraron que existía otra cosa que no era Europa y Medio Oriente, y Oriente, y bueno, pues que los hijos no previstos somos nosotros los gentiles para los judíos, así como los ismaelitas. Tampoco escogimos nosotros ser salvos o ser cristianos. Dios nos llamó. Tampoco escogimos las circunstancias particulares de cada uno de nosotros. Dios nos puso aquí. Pero en todas tiene el control. En todas Dios tiene el control. En todas tiene Dios una razón por las cuales ha puesto esto. Y habla en nuestro corazón el hecho de que nadie viene al Padre si no es por el Hijo, quienes le han sido entregados por medio del Hijo al Padre. Y quiero repetir y terminar con estas palabras que Dios le dice a Abraham. Este asunto, estoy leyendo Génesis 21, versículo 12. 11 y 12. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Haz caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Bueno, estas palabras vemos la misericordia de Dios en su providencia de ver, pues, por aquellas cosas que nosotros pues, ni buscamos, ni hicimos, y ahora sí, pero que el Señor sí las escogió y las escogió porque veremos su gloria. Sin embargo, y retomando lo que acabo de leer, porque tu descendencia será por medio de Isaac, vamos a leer Romanos 4 para ya terminar. Romanos 4, versículo 13. En efecto, he estado usando hoy la nueva versión internacional. Dice Romanos 4:3, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Versículo 16, pero por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es el Padre que tenemos en común, gentiles y judíos, delante de Dios, tal como está escrito. Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si existieran. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le ha dicho, así será de numerosa tu descendencia. Amados, amadas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, nosotros somos espiritualmente descendencia de Isaac, pero en la carne muy probablemente no seamos descendencia de Ismael, no importa, pero aún en nuestra ascendencia, que sea de la raza que sea, tenemos garantizada la fe de Abraham, que fue la que Dios nos dio para salvación. Y por el otro lado, pues ten la certeza de que al igual que Ismael,
tus circunstancias, tu vida y todo lo que has pasado, que no escogiste y que se te hace así como injusto, Dios tiene el absoluto control, el conocimiento y todo lo tiene encaminado a un solo fin, que Él sea glorificado en tu vida y que estemos con Él cuando Él venga, reinando con Él para siempre por toda la eternidad. Con esto entonces termino. Le doy gracias a Dios por tu atención, por tu interés en escuchar esto. Te pido que si llegaste hasta aquí, pues te suscribas al canal de Renuevo de Amistad, de Aprende Biblia, le des like a este video, lo compartas y actives las notificaciones. Y lo más importante de todo esto, acuérdate que lo más importante es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego y mucho gusto.